Muy buenos días, ¿cómo están a todos nuestros amigos? Aquí nuevamente junto al padre Carlos Villanueva para hacer una linda entrevista que hemos preparado con harto cariño sobre un tema que nos apasiona, pero que también conocemos bastante, que son las prácticas jurídicas. ¿Cómo está, padre Carlos? Hola Cristian, un gusto saludarte esta mañana. Estamos muy contentos y entusiasmados. La encuentro con el padre Javier Luzón, dando el tema de Halloween. Tuvo bastante aceptación. Agradecemos a los hermanos que acompañaron, que comentaron, que les gustó mucho esta instancia de formación con alguien entendido en la materia. Es cierto que el padre Javier Luzón, él no le gusta que le digan exorcista, porque ya fue exorcista, ahora es exorcista, pero igual modo el tener este bagaje, tener tanta información y tantas historias, experiencia personal, también nos ayuda a abrir esta luz, también este misterio por el cual Cristo también se quiere manifestar en nuestra vida, y a veces tenemos también que dar ese combate contra el mal. El domingo pasado celebramos la fiesta de Cristo Rey, y ahí un poco hablábamos del tema de que uno también tiene que hacerse un guerrero, tiene que hacerse también luchador con Cristo. Por eso, no solamente para luchar con su reino, sino vencer con Cristo, por Cristo y en Cristo. Por eso que el grito de guerra de los cristeros, que también llevaban la consigna de que Cristo tenía que vencer, gritaban viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Así que con esa fuerza, con esa arenga, podríamos decir, podríamos también comenzar esta transmisión. Súper. Estamos a 10 minutos aproximadamente, un poquito menos, y la verdad es que nos conectamos antes para ir probando sonido, para que nos cuenten desde la casa donde estén conectados cómo se escucha, cómo se ve. Así que hagan sus comentarios, hagan sus preguntas también, el padre se conectará luego. Y la idea es que vayamos aprendiendo entre todos. Estos son temas para muchos nuevos, son temas antiguos, como lo vamos a saber ahora, desde sus orígenes que son milenarios algunos. Pero la idea es que para muchos que no conocemos vamos a aprender este interesante tema. Así que desde ya los dejamos invitados para que hagan sus preguntas y para que puedan participar e interactuar con nosotros en esta entretenida entrevista. Para los que no conocen y los que no estuvieron en la primera entrevista, el padre Javier Luzón, como lo dijo el padre Carlos recién, es un sacerdote ex exorcista de España por 20 años en la diócesis de Madrid, nada más y nada menos. Así que eh, generosamente nos permitió conectarnos ya por segunda vez ahora para tocar temas que él conoce bastante. ¿Y por qué conoce estos temas? Porque va hablando cuando él hace su exorcismo, que hizo más de 15.000 en 20 años. Él va hablando con estas personas que están poseídas por demonios y en el nombre de Jesús obliga a los demonios que puedan contestarle ciertas preguntas. Y hay muchas veces se van dando cuenta que el origen de esto, ¿cómo se puede decir, padre? El origen de estas posesiones a veces vienen de esta práctica esotérica. Entonces hoy día queremos profundizar eso. Así que eso, padre. También contamos que tenemos vamos a tener un testimonio de un video de una persona que es un satanista, convertido, obviamente, hoy día a la Iglesia Católica, y él cuenta su testimonio. Hoy día se dedica a contar su testimonio de cómo él ingresó a esta religión. Realmente el satanismo es una religión. Y todo el mal que hizo en su vida. Y él lo hace bien transparente. Así que ahí tenemos un pequeño videito de 2 minutos antes de que llegue el padre Javier para, para ver quién es esta persona. Padre Carlos, Sí. palabras antes de comenzar. Bueno, saludamos a Marlene, saludamos a Mariana y también a Mónica, que están conectadas, están empezando a conectar, y también invitarlos a que puedan hacer las preguntas. El tema de hoy día es el esoterismo. Un poco para hacer una breve introducción antes que llegue el padre, el esoterismo es todo el mundo de ocultismo, por eso que el título se llama
un poco abriéndose a la práctica del esoterismo, revelando, porque el esoterismo es ocultismo, son cosas que no se saben, son cosas que están escondidas, y por eso que hoy día queremos develarlas. Por eso que de alguna forma el padre fue tan incipiente, tan genial, podríamos decir, la vez pasada, porque nos hablaba de que estas prácticas del Halloween son tan ocultas y hay un misterio del mal escondido en ellas. Por eso que hoy día también, siguiendo la misma línea, vamos a hablar de todas estas prácticas ocultistas, el tema de los adivinos, el tema de los amuletos, también de las pirámides, de los horóscopos, del tarot, del atrapasueño, del gatito que hace con la manito, también los tatuajes, los piercing, desde una visión de alguien que tiene experiencia, porque no es una mera opinión, sino que es alguien que está también involucrado en el asunto y como un buen exorcista sabe las causas y las consecuencias de hacer estas prácticas pseudomágicas, estas prácticas también, como decimos, esotéricas. Por eso que el padre Javier viene a esta entrevista también para darnos respuestas, para darnos luces y para tener discernimiento también de lo que nos conviene como cristianos, cómo podemos también consagrarnos mejor a Dios por medio de Jesús y la Virgen y los santos. Bueno, saludamos a todas las personas que se están conectando en este momento y también a las dueñas de casa que están seguramente pensando qué cosas ricas hacer en el almuerzo. No pudimos conectarnos antes en la mañana ni más tarde debido a las diferencias de horario que hay con España. ¿Cuántas horas son, Cristian? 4 horas. Tenemos 4 horas, entonces ahora son las 4 de la tarde en España y el padre generosamente nos da un tiempo y siempre nos pide que sea dentro de este horario, porque obviamente él como sacerdote tiene muchas cosas que hacer y además trabaja en el hospital. Y son cosas que hoy día le vamos a preguntar. La idea es conocerlo un poquito más y ahí cuando llegue vamos preguntando. Pero hoy día el tema es muy apasionante y novedoso. La verdad que a mí, como papá, me llega mucho porque amigos míos, familiares míos, los quiero mucho, practican muchos de estos temas esotéricos. Hablemos del yoga, hablemos del mindfulness, que hoy día se practican hasta algunos colegios, pero no conocemos el trasfondo, no conocemos el origen, no conocemos, por ejemplo, el yoga, hacia qué divinidades nos dirigimos con esa figura, porque todas las figuras que a veces la gente hace por estiramiento, son figuras divinas o deidades que se invocan. Entonces, hay hartas cosas que queremos conocer de parte de un experto. Obviamente la idea es que lo hagan personas que han vivido experiencias en cuanto al tema con el esoterismo. Padre, usted dentro de su experiencia total, ¿ha visto este tema esotérico? ¿Ha visto estas personas que puedan tener algún resultado o que tengan algún... Mira, ahí se está contando el padre Javier. Le damos la bienvenida enseguida. ¿Cómo está, padre Javier? Hola, padre. Javier. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, con el favor de Dios. Contento de tenerlo a usted junto ahí con la Virgen. Lo veo bien acompañado. Exacto. Sí, ahí le vamos a preguntar al padre Javier. Yo en otros videos suyos he visto que esa imagen se la regalaron desde México. Cuéntanos un poquito de esa imagen, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de esa imagen? Esa imagen me la regalaron los empresarios por la familia, que es una asociación que promovió el padre Pedro Cristo Flores, que es un sacerdote de San Luis Potosí. Entonces, allí, en la anterior parroquia, él había promovido pues, esa asociación, que había, pues, entonces
y organizó, pues él quería que yo fuera a su parroquia y la presentación externa de la convocatoria fue pues que este grupo de empresarios por la familia habían organizado ese ciclo de conferencias y que una de ellas la tuvimos en un hotel que ellos contrataron allí estuvimos, teóricamente era de 8 a 9:30, una cosa así, y estuvimos hasta la 1:30 del mediodía, ¿no? O sea, ya a la hora de comer, porque no había manera de que se fueron. Cuando llegó la hora, pues un grupito de unos 15 personas que tenían compromisos y el resto, los 400 restantes, no querían irse. Y entonces allá estuvimos y ellos, pues al acabar el acto, me regalaron esta imagen de la señora que es muy bonita y como no era fácil pues el transportarla en los viajes que yo estaba haciendo esos días, Ecuador, pues luego Puebla, en Ciudad de México, Monterrey, pasé por allí también y luego pues Detroit, pues me la mandaron ellos directamente bien empacada y es la historia de esta imagen, ¿no? Qué bonito, padre, qué bonito. Nosotros más adelante nos gustaría también con el padre Carlos ir conociendo historias de apariciones de la Virgen y la de Guadalupe claramente una de las principales junto con Fátima, junto con Lourdes. Sí. Así que desde a poquito vamos a ir tocando algunos temas que son de mucho interés para nuestros espectadores y que la verdad es que son desconocidos. Hoy día hablamos de la Virgen de Rosal Rosario, pero no hablamos de la aparición y todo eso. Pero entremos en materia, padre, porque sabemos que tenemos una hora y lo queremos aprovechar al máximo. Junto con la oración inicial, que se la queremos pedir a usted, había algo que junto con el padre Carlos queremos y que la gente también conozca. Hoy día usted, ¿a qué se dedica, padre? Nos contó que había sido exorcista por 20 años y que hoy día está jubilado, pero por ahí le escuché en otro video que usted trabaja en un hospital. ¿Cómo jubilado? De jubilado nada, hasta los 75, no nos jubilamos. No estoy jubilado. Ya, entonces cuéntenos un poquito. No ahí, ¿cuál es su actualidad? Entonces, yo soy capellán coordinador de un hospital, el Hospital de Infecciosos, aquí en Madrid, el antiguo Hospital del Rey, que se llama ahora Carlos III, y luego por las tardes estoy como vicario parroquial en la parroquia de San Gabriel Arcángel, donde atendemos pues, muchas cosas desde esa parroquia. Y luego, pues como el obispo, cuando dejé de ser exorcista, me pidió que me dedicara a la formación de exorcistas. Entonces eso lo voy haciendo de distintas maneras. Dar formación en exorcística. Lo primero que hice fue publicar hace 6 años este libro, ¿no? de las 6 puertas del enemigo, que ya está en inglés, The 6 Doors of the Enemy. Y luego pues se traducirá próximamente está traducido ya, pero digo, se publicará próximamente en brasileiro, no en portugués, porque me interesa mucho la zona de Brasil, pues hay muchísima contaminación. Y luego pues también está escrito, ya está hecha la traducción al francés y al italiano, pero quiero ir poco a poco. Y primero salta el francés, o sea, primero el portugués, luego el francés y finalmente el italiano. También por áreas, ¿no? De zonas donde el francés se habla en muchos países de África y entonces también me interesa que pueda llegarles esta formación. Y bueno, pues voy dando de diversas maneras cursos, charlas, etcétera, en los medios, en distintos portales y canales, pues sobre estas materias. Luego, pues aparte, pues tengo un curso sobre el Apocalipsis todos los miércoles en mi parroquia y un curso sobre oración de intercesión en un grupo, un movimiento que la sede, bueno, la promotora, la fundadora, pues está en Roma, pero está por todo el mundo. Se llama Creo y estamos haciendo unas clases sobre la oración de intercesión. Y luego los martes tengo un curso de Biblia, que ya vamos por los libros didácticos, sapienciales,
el libro de Job y vamos explicando detenidamente, o sea, la Sagrada Biblia, porque es una manera estupenda, ¿no?, de que luego pues a la gente le cambia la vida en cuanto le pierde el miedo a manejarla y porque la entiende, ¿no?, y se va introduciendo en esas materias. O sea que esos son principalmente, luego ya cosas esporádicas que van surgiendo. Ayer pues tuve que presentar un libro, un testimonio sobre Medjugorje, un libro que se ha publicado de un periodista, converso y precioso, ¿no? Un testimonio precioso. Y bueno, pues las distintas cosas que van surgiendo, como puede ser este programa. Nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima al comienzo del Adviento, a San José, y le pedimos a San Miguel que proteja esta transmisión de interferencias satanistas y a San Gabriel que se ocupe del aspecto técnico, ¿no?, de la comunicación. Y sí, pues teníamos unas preguntas, ¿no?, sobre el tema del esoterismo, ¿verdad? Exactamente, padre. Ahí padre Carlos va a partir hoy día con las preguntas. Yo quisiera solamente preguntar lo técnico. Ahí Ana María, muchas gracias por tu comentario. Se dice que estaba acoplado. Me saqué el audífono con el micrófono. Creo que se puede escuchar ahí mejor. Ahí me van contando por interno. Así que muchas gracias, padre Javier, nuevamente por acompañarnos y por su tiempo. Padre Carlos. Bueno, querido padre, queríamos hacerle una pregunta muy interesante que hoy día vemos, pleno año 2023, como un auge, como que rebrota algo, como que la gente está tan perdida que necesita un Dios, necesita una guía, una luz, y en vez de buscarla en los evangelios, en los sacramentos, en la Eucaristía, lo busca en manifestaciones, en yoga, en reiki, en horóscopo, pirámides, y la gente como que anda, como se dice en portugués, desnorteada, es una expresión en brasileño, desnorteada, que ha perdido el norte. Entonces, ¿a qué se debe este auge de las prácticas esotéricas y cuál es su efecto en el mundo actual? Bueno, fíjese, en el año 1950, se publicó una película que le voy a mandar a Cristian, el enlace, que está subtitulada en español, está en inglés y subtitulada en español, y se llama Católicos, en la que explica cómo se pone una cosa como ficción, pero que de ficción no tiene nada, porque se ha cumplido al pie de la letra, ¿no? Lo que iba a suceder en la Iglesia Católica, se llama Católicos la película, ¿no? Y es pues en Irlanda, en una isla, un monasterio donde conservan la fidelidad al Evangelio y entonces, y como en el resto de la Iglesia, se van introduciendo una serie de prácticas hasta perderse la consagración, perderse la misa porque se cambia la fórmula de la consagración y toda una serie de cuestiones. Estoy aquí viendo el enlace para mandarle a Cristian a ver, se lo mando por correo electrónico en este momento. Gracias, padre. Y ya está. Para los que entonces, eso va a quedar disponible. Entonces, esa película, pues una de las cosas que comenta es precisamente cómo se hace como una especie de nueva iglesia en la que se juntan lo judío, lo islámico y lo cristiano, y se hace una asociación iglesia-mundo budista. Ya lo veían, los entendidos lo veían ya en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 50, todavía no se había producido el Concilio Vaticano II, ¿no? Y sin embargo ya veían cómo está, y eso, ¿por qué se veía? Hombre, pues porque, como explico en el Quo Vadis Ecclesiae, en
el libro de A dónde vas, Iglesia celebrando en falsos sacramentos, este proceso de descristianización que se acentúa a partir del siglo XIV con la crisis, ¿no?, de heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿no? El Papa abandona su diócesis, 40 años, luego 2 papas y 3 papas, ¿no? Eso provoca un movimiento de rechazo y que a partir de ese momento, primero el Renacimiento rechaza la cultura cristiana, ahora solo le interesa lo pagano, lo grecolatino, después rechazo de la Iglesia, Lutero, 1517, rechazo de Cristo, la masonería, 1717, y rechazo de Dios, la revolución bolchevique-menchevique, y 50 años después, 1917, y 50 años después, la revolución del 68, la revolución sexual, que ya había dicho Marx en un libro que ahora les diré, uy, que se me cae el cuadro de la señora, un libro que dice Marx, que es muy interesante, y que voy a ver si se lo busco, porque el título, porque, a ver, está, es que es un libro muy interesante porque él publica El Capital en un momento dado y, vamos a ver, aquí está, esto es, la ideología alemana, se titula. Es un libro que escribe con Engels en 1845, 22 años antes de publicar El Capital, que lo publica en el 67, 1867. Y no se publicó hasta 65 años después, en 1932. Lo cual quiere decir que era muy poco conocida esta obra y muy poco conocida su idea de que la división sexual del trabajo, que es el resultado de la división biológica entre hombre y mujer, es la raíz de toda desigualdad. Y entonces afirma que el único medio para que esa desigualdad se supere es la androgenización de la naturaleza humana, que la diferencia sexual entre hombre y mujer sea abolida, la androgenización. Es decir, ya en esa revolución sexual es como se implanta ya el rechazo total de Dios. Un siglo antes, los maestros de la sospecha, Marx en el plano social, Freud en el plano sexual, Nietzsche en el plano de la realización personal, pues habían dicho que Dios es un enemigo de nuestra felicidad, ¿no? Y que por tanto, pues que eso, que no quiere, ¿no?, que nos realicemos adecuadamente, ¿no?, sino que Dios pues está en ese rechazo. Entonces, el yoga, el yoga, que es una práctica budista, el reiki, que tiene esa matriz también de invocación de espíritus, de maestros ascendidos, dicen maestros ascendidos, son los espíritus, ¿no? Son los demonios. Tú les preguntas, ¿y esos maestros a quién adoran? No te lo dicen nunca, porque adoran a Satanás, ¿no? El mindfulness, que es el 5º grado del yoga, ya está en esa película que les decía, está expresado perfectamente que la antítesis más clara del cristianismo es estas teosofías orientales. ¿Por qué? Porque ellas proclaman algo que es diabólico, que la realización humana está en la negación del hombre, la negación de todos sus apetitos. El nirvana es la supresión de toda tendencia, de todo deseo. Entonces es cuando alcanzas la felicidad. Eso es diabólico, solo al diablo le puede interesar que el ser humano quede convertido en un zombi, ¿no? Entonces es curiosísimo, porque me pedían en las preguntas algunas experiencias, me he encontrado muchísimos casos en que la persona te describe, yo siempre cuando venía una persona, una historia clínica siempre, bueno, empiezan a practicar el yoga o el mindfulness y curiosamente dejan la práctica religiosa, la que tuvieran, y ya se quedan con eso. Y luego empiezan las perturbaciones. A partir de ahí empiezan perturbaciones, a veces muy graves, a veces son
con Reiki, con yoga, con mindfulness, te encuentras con gente que cae en la posesión, porque ha abierto una puerta muy importante a unas deidades hinduistas que son súper peligrosas, ¿no? Hoy me venía a ver una persona del centro de Europa y que me decía que, pues, oiga, estaba investigando en internet esta molestia tremenda que tengo en la cabeza a veces y en la frente en determinados momentos, y dice que esto es el espíritu de la Kundalini. Le digo, pues hijo, sí, por desgracia, la Kundalini es la serpiente, claro, Satanás, ¿no? Que es lo que se pretende alcanzar la iluminación, que es cuando queda uno poseído, ¿no? El último de los pasos del yoga. El quinto paso del yoga es el mindfulness. Mindfulness significa atención plena, es concentrarte en tus sentimientos para distanciarte de ellos, y claro, si tú te distancias de tus sentimientos, pues entonces tú estás renunciando a ser un yo, estás autorizando implícitamente a otras entidades a que tomen posesión de tu cuerpo. O me he encontrado, y siempre cuento, un caso que fue muy chocante, porque muy escandaloso, porque era de una escritora británica de 30 y pico años, muy conocida, de libros de niños, que se agarró un low cost, estando muy mal, se vino a Madrid y pidió ser atendida. El que le pidió no podía atenderla, entonces un antiguo auxiliar mío en el ministerio exorcístico me pidió que la recibiera. Le dije, mira, ahora no soy exorcista. Dice, pero no, es para discernimiento. Vale, pues entonces vino con un traductor, porque yo el inglés no lo manejo, yo soy de la época en que se estudiaba francés, y entonces, pues, no sé, primero le preguntamos, no podía hablar, pero eres muda, y dice, no, me he quedado muda, escribió. Entonces le rezamos para que el demonio mudo se fuera, y gracias a Dios así fue, y empezó a hablar, y nos explicó que cuando empezó a practicar el mindfulness, al principio tuvo una euforia muy grande, le dio un subidón, ¿no? Porque claro, tú al quitarte la mochila de tus problemas, pues te da una subida de ánimo, ¿no? Pero claro, te quitas también lo positivo, y entonces dice que al poco tiempo se le secó el corazón. Yo decía, oye, ¿eso qué es? Porque eso no lo había escuchado nunca. Y secarse el corazón es que no sentía nada, pero ni interés, ni náusea, ni rechazo, ni nada, ni en positivo ni negativo en ningún aspecto, ¿no? Después se le bloqueó el cerebro y tuvo que dejar de escribir sus libros, y finalmente se quedó muda. Es cuando ya claro, ¿por qué se queda muda? ¿Por qué el demonio mudo porque tú dejas de ser un yo y ya no tienes nada que aportar? Son otros los que han tomado posesión de ti. Entonces, pues claro, fue un caso tremendo. Empezamos un poquito por ella, una oración de sanación, de liberación, de intercesión, y luego la mandamos, le buscamos un exorcista anglicano, porque ella era anglicana, y gracias a Dios ahora está muy bien, está liberada, y tal. Ya se dio cuenta, porque le explicamos el por qué estas prácticas son tan tremendas. La cuestión es esa, la cuestión es cuando hay una crisis de la Iglesia, la espiritualidad cristiana es rechazada, la gente sigue necesitando, somos seres espirituales, sigue necesitando, entonces lo busca en lo que tiene como una apariencia de mayor espiritualidad. Tú ves a estos monjes budistas y piensas pues que eso es súper espiritual, ¿no? Yo siempre recomiendo un libro que se llama, es de este padre argentino que está de misionero en sitios donde no se ha predicado a Jesucristo, y entonces publicó un libro, Tinieblas Tibetanas, ya me ha venido a la cabeza, Tinieblas Tibetanas. Le voy a mandar también a Cristian un vídeo, porque, claro, es terrible, porque te va explicando él de primera mano, que lo ha estado viendo, pues va explicando qué es el yoga y qué pasa en los monasterios budistas y cómo la pederastia está totalmente
institucionalizada en muchos monasterios budistas y cómo dentro de los ritos de iniciación. Entonces, es una cosa que tan desmitificadora de ese buenismo con el que aparece el budismo, que creo que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. A ver si encuentro este documento, porque realmente vale la pena para quitarse un poquito la ingenuidad respecto del budismo, ¿no? O sea que, pero vamos, que no Padre, tiene ¿y nada cómo de se llamaba la película que comentó antes? La película Católicos que me mandó el tiene correo. usted en su correo electrónico, tiene el enlace. Ya. Ahí la Que en vamos a su buscar. correo electrónico tiene el enlace. Perfecto, padre. Hay un tema, padre Aquí Javier, está, A ver, mande. aquí está, Tinieblas tibetanas. El subtítulo es Del yoga y el mandala. Ojo los mandalas, estos dibujitos concéntricos y tal, bueno, peligrosísimos, del yoga y el mandala al femicidio ritual. Repito, del yoga y el mandala al femicidio ritual. Entonces les voy a mandar la presentación del libro que hace el padre Federico Hayton y el doctor Alberto Bárcena, y que está grabado, me parece, en el portal no, es una presentación que está aquí grabada y que yo les voy a reenviar para que puedan verlo, porque es que, de verdad, estas cosas hay que conocerlas, porque si no uno pues, está con el lirio en la mano, está en plan ingenuo, y no podemos estar con el lirio en la mano, ¿no? Sí. Entonces, yo acabo de mandar el link que el padre comentó anterior de la película por acá por el canal. Así que también bueno, todos pues los... ya tiene también ahora, ya tiene otro correo electrónico con el libro, la presentación de ese libro, que vale la pena conseguir. O sea que, ya digo, esa es la causa por la cual el Reiki es una invocación, la canalización de energías espirituales que actúen, es invocar a los demonios para que actúen en esa persona. Entonces, producen, como pasa siempre con el curanderismo, un efecto benéfico inicial y enseguida un efecto tremendo, negativísimo. Porque todo esto son, claro, ¿cómo se funcionan los brujos? ¿Qué hacen? Los brujos invocan a los demonios que te quitan un problema y te meten 3. Claro. Siempre negocian en su beneficio, ¿no? Entonces, pues ese es el... Bien. Entonces, bueno, pues... Padre, sí. Una consulta, por lo general, todas y ojo, esto afecta no solo al que lo practica sabiendo que está invocando a deidades hinduistas, sino esto afecta a todo el que lo practica. La gente dice, pero qué malo puede tener unos ejercicios de respiración y unos ejercicios de relajación, que son dos de los pasos del yoga. Pues mire, pues claro que tiene importancia, porque yo cuando era pequeñito y estaba en el colegio, pues nos hacían ejercicios de relajación después del deporte, de enseñarnos a respirar y tal, o sea, esto lo hemos, pero nunca invocando a deidades hinduistas, nunca poniendo posturas que son una invocación implícita de Kali, de Vishnu, de Shiva, de cada unos demonios más malos que el Malamén. Entonces, ese es el problema, ese es el problema. Que esto no es una cosa ingenua. También les recuerdo, y esto basta con, a ver, esto lo voy a poner porque también es otro documento que vale la pena que lo vean todos: los dioses de la nueva era. Este sí. ¿Ese lo han visto? ¿Lo conocen? Está en YouTube. ¿Lo conocen? Sí. Envío al padre. Para yo colocar el link. Ese vídeo. Por lo general, todas estas prácticas, padre.
Sí, diga, diga. Parece que, a mi parecer, todas estas prácticas se disfrazan de saludables y Sí, claro, digamos, que claro. ayudan a la paz interior, ayudan hasta lo físico, que seguramente lo pueden hacer. Pero lo que desconocemos es lo que va de fondo o lo que lo acompaña con esa, como usted decía, a Claro. veces mejora física, pero te meten 3 o 4 males detrás. Sí, Entonces, sí. hay muchas cosas que desconocemos y por eso es el objetivo de esta entrevista y de estas cosas, de estas charlas que vamos a ir haciendo. Así que desde ya le agradecemos. Usted comentó algo muy importante, que esto afecta no solamente a quien lo hace invocando a estas deidades conscientemente, sino que a las personas que lo hacen solamente por un tema de salud, solamente por un tema de Todo relajación. contacto con el ocultismo funciona objetivamente, no Perfecto. subjetivamente. Si es subjetivamente, además tú cometes un pecado. Pero si haces algo que objetivamente tiene alguna significación esotérica, los diablos adquieren poder, has abierto una puerta y te pasarán la factura cuando ellos vean conveniente. Eso quiere decir que por llevar a un chico al Halloween le va a pasar algo inmediatamente. Puede suceder, como decía el Padre Amor, pero pueden no suceder en ese momento y a lo mejor 20 años después, una enamorada, despechada, le hace un maleficio y lo destruye. Porque tenía una puerta abierta. Mientras que si la persona no tiene puertas abiertas, es lo que llaman los brujos protegidos. Hace poco me decía una señora que había ido a encargar un hechizo, venía muy arrepentida y tal, había ido a encargar un hechizo de muerte contra una persona. Y el brujo le dijo, mire señora, primero echó sus runas vikingas, sus cosas, hizo sus averiguaciones y dijo, mire señora, no le puedo hacer este hechizo, yo le pago lo que sea, no es cuestión de dinero, es cuestión de que esta persona que usted pide está protegida. Y si yo le hago esto, el hechizo puede matarnos a usted y a mí. Ese es el punto, que abrimos puertas. Entonces, bueno, pues hay que saberlo, hay que saber. Y ahora mismo son en las terapias alternativas, esto está extendidísimo. Entonces, pues todo tipo de supuestas terapias con una visión holística. Holística significa que ellos lo explican todo. Ellos ya no necesitan de Dios ni necesitan de nada. Esto es totalmente autónomo. Es autoayuda, es tal. Entonces, ahí hay cosas pseudocientíficas, cosas orientales de estas teosofías orientales, cosas de santería, cosas ocultistas, lo mezclan todo. Y esto está súper extendido. ¿Por qué? Porque, primero, ha sido el objetivo de la nueva era. El objetivo de la nueva era es crear una nueva era del Acuario para quitar la era de Piscis, que es la de Jesucristo. Piscis es el pez, en griego, Ichthys es Jesús, Christos, Theou, Huios, Soter. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Por eso los primeros cristianos se reconocían con el pez entre sí en los tiempos de las persecuciones. Entonces, quieren implantar, quitar todo vestigio de cristianismo, implantar una nueva era del Acuario, que es una cosa difusa, una cosa diluida, una cosa que no cristaliza en nada y que lo que en el fondo pues es esoterismo puro y duro. Y entonces es lo que subyace a todas estas terapias alternativas, todas estas teosofías, todas estas cosas que están tan de moda y que la gente no se da cuenta el lío en que se está metiendo. Y luego, claro, las consecuencias son calamitosas. Yo, cuando una persona me consulta, quiere que discierna, lo primero que hago es, por favor, rellene usted este cuestionario. Cuestionario de 56 preguntas y cada pregunta con distintas opciones. Y entonces es increíble, porque todo el que tiene problemas y que ha tratado de resolverlos con psicoterapia, con psiquiatra, con medicina, con terapias alternativas, tal, todos coinciden en que han abierto puertas al enemigo. Me acuerdo, no se me olvidará, uno de los casos más duros que he tenido de posesión, que era un muchacho que ya lo había estado atendiendo
bueno, muchacho, era un tipo pues, que tenía ya 30 y muchos años y trabajaba con su trabajo, su cosa, una persona que era con una bondad tremenda, pero que tenía una posesión. Cuando yo dejé de atenderlo, habíamos identificado 84 demonios, cada uno con su nombre, que yo tenía una lista. Entonces iba, y claro, un exorcismo de este joven era tremendo, porque claro, expulsar 84 demonios uno por uno, pues es tremendo. Pero bueno, como ya estaban debilitados, iba fulano, tal, empezaba a rugir el demonio afuera, tal, y lo ibas echando, y así hasta 84. Bueno, pues yo estaba sorprendido porque había estado un tiempo siendo atendido por otro exorcista, luego lo estuve atendiendo yo una temporada y luego pasó a otro exorcista. Y entonces este joven, pues cuando yo empecé a atenderlo, me extrañó porque la familia me decía que no habían tenido contacto con el ocultismo y no lo recordaban. Y vino un día a ayudarme un carismático que me dijo: padre, a mí me extraña mucho que si tiene este problema, este caso de posesión es durísimo, y me extraña mucho que no había habido ocultismo por medio. Vamos a rezar para que el Señor muestre a ver qué ha pasado. Empezamos a rezar, empezamos el exorcismo, y a los pocos minutos, de pronto, el hermano del afectado dice: ah, pero si hemos tenido tal cosa, habían ido a un curandero. Y no lo recordaban que lo había llevado al curandero. Entonces, pues luego el propio interesado también recordó cosas de estas, o sea, había habido pues ese acudir a estos brujos. El curanderismo es la magia blanca. Es como lo de Harry Potter, que yo le digo a la gente que tenga muchísimo cuidado, pues Harry Potter tiene ese error gravísimo de decir que hay una magia buena. Toda magia es mala, porque toda magia es invocar a los demonios, sea para supuestamente hacer algo bueno, conseguir un efecto benéfico, o para hacer un daño a alguien. Pero el fin no justifica los medios. La magia llamada blanca es negra, pero con toda negritud, porque es invocar a los demonios, el fin no justifica los medios. Entonces, en Harry Potter pues pasa eso, hay brujos buenos y brujos malos. Pues no, toda brujería es mala. Es algo que hay que... Entonces, a veces se da eso, que la gente pues ha estado en cosas de estas y luego pues aparecen las consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Acá en Chile hay dos prácticas muy utilizadas que están de moda, no sé si en España también. El tema para los jóvenes, el tema de los tatuajes, muy difundido, bueno, hay mucha gente tatuada. Y lo segundo, mucha gente está acudiendo a los monjes brasileños, los monjes sanadores. Entonces, si usted nos explica estas dos cosas, por favor. Sí, a ver, ahora le estoy enviando otro enlace sobre las terapias alternativas, que es un documental en el que me entrevistan también a mí, un documental que hicieron unos periodistas, unas profesionales, entrevistando a gente que había estado en el yoga, que había estado en el Reiki, que había estado en el mindfulness. También es interesante el testimonio que dio sobre el Reiki el Juan Sánchez, porque, a ver, esto era en el Asalto al Cielo. Porque este testimonio, esto es un señor, maestro de Reiki, que se convirtió y que dio un testimonio en la parroquia de don Álvaro de Cárdenas, allí en Colmenar. Entonces, Colmenar de Arroyo, me parece que se llama. Hay 3 Colmenares en Madrid: Colmenar de Oreja, Colmenar Viejo y Colmenar de Arroyo. Entonces, en este Colmenar de Arroyo, pues dio ese testimonio. Entonces, aquí está, copiar dirección del enlace, también se lo voy a enviar. Bueno, pues hoy les voy a poner unas pocas de tareas para casa, ¿eh? Atención, querido hermano, los que nos están escuchando, que Cristian va a publicar todas las cosas, los libros y los enlaces que el padre Javier ha hablado.
Así que no Sí, es un que va a plan estar de todo a formación, disposición de ustedes. es un plan de Sí. formación que puede ser muy bueno, estos enlaces que les estoy enviando, para que estén bien preparados sobre esos temas y tengan argumentos para explicarles a la gente sobre esos temas, ¿no? Eso. No Entonces, se preocupen que va a estar todo publicado en las redes sociales después del programa. dice, ¿por qué estas prácticas esotéricas solo afectan a algunas personas aparentemente? No, a ver, abren puertas. En algunos casos son más perniciosas, pero en general mi experiencia es que todo el que ha tocado estas prácticas luego quedan muy lastrados. El otro día me decía una mujer que decía, claro, es que llevaba tiempo pues necesitando sanar, liberar. Y decía, claro, es que son tantas cosas de nueva era las que he tocado que no me extraña que sea tan complicado el ir purificando todo esto. O sea, ella percibía, lleva tiempo, con oraciones de sanación, de liberación, porque, claro, es que cuando uno abre puertas, y los demonios se pasan factura, ¿no? A lo mejor no se la pasan inmediatamente porque Dios a veces lo que hace es fortalecer a la persona que se ha convertido y cuando ya está preparada deja que, no se me olvidará el caso de una chica que esta era miembro de una secta satánica. Era una mujer atractiva que se dedicaban a profanar templos y unas cuantas de las chicas miembros de la secta a seducir a sacerdotes jóvenes. Entonces, claro, era tremendo lo que había hecho esta mujer. Y se convirtió en Lourdes. Estaba trabajando, ella trabajaba por Europa, estaba trabajando por Europa y se enteró de que su familia, de la que se había alejado, pues que estaba en Lourdes. Y los llamó. Y dijo, estamos en Lourdes. Ah, pues yo estoy muy cerca. Pues vente a comer y tal. Llegó a Lourdes y dijeron, estamos en la basílica. Entonces fue a la basílica, ya no creía en nada y ya además era satanista. Y llegó en el momento en que se arrodillaba la gente para la consagración. Ella le dio corte, quedarse de pie y se arrodilló. Y al arrodillarse se le mostró Jesucristo que empezó a explicarle cada uno de sus pecados. Entonces le mostraba el pecado y a continuación la Virgen venía y se lo barría, se lo quitaba. Le mostraba otro pecado y así estuvo un tiempo que ya piensa que se le hizo eterno, muy largo porque eran muchos pecados y entonces, bueno, se produjo una conversión, se integró en una comunidad cristiana y empezó estuvo 3 años creciendo y fortaleciéndose espiritualmente. Y a los 3 años me viene con uno de los que la acompañaban en esa comunidad cristiana, que estaba teniendo unas vejaciones, había empezado a tener unas vejaciones monumentales. Ya no entendía, ¿y por qué no me ha pasado nada hasta ahora? Y digo, porque el Señor ha tenido el detalle, la caridad de fortalecerte, porque cuando Dios es justo y cuando tú le has entregado cosas tuyas a los demonios, ellos se los tienen que cobrar, tienen derecho a cobrárselo. Pero el Señor maneja los tiempos. Entonces hizo que se fortaleciera y cuando ya estaba fuerte es cuando empezaron esas vejaciones, que primero eran vejaciones y luego ya se mostró, porque esto es como un iceberg, que va saliendo poco a poco y hasta que se dio la cara de que estaba poseída. Pero primero eran vejaciones y luego ya pues hubo que mandarla a un exorcista porque se veía que estaba poseída. Y es eso. O sea, la persona pues ha sumado toda una serie de pecados o de prácticas esotéricas y luego el demonio te pasa la factura. Y luego uno dice, ¿qué me pasa? Que tengo una aversión a la oración, que no soy piadoso, que no soy una persona que pueda... Pues lo que te pasa simplemente que es que esto es lo contrario. Entonces, estás tan lastrado
por estas prácticas, estas nuevas terapias alternativas, estas prácticas esotéricas, está lastrado que es que ahí no puede entrar Espíritu Santo, tiene que hacer una propedéutica previa, una tarea de purificación previa, porque eso es que ahí no hay quien viva, eso estás asfixiado. Ese es el problema, ¿no? Querido padre, a nosotros nos llegan muchos casos cercanos, amigos, que están muy conectados con el yoga. Hoy día el yoga, hay locales acá en la ciudad donde nosotros vivimos que lo ofrecen como una especie de gimnasio para bajar de peso, para relajarse. Lo mismo en Europa. ¿Cuál es el principal problema del yoga hoy día, padre? Pues el principal problema del yoga es que es un proceso de progresiva anulación de la personalidad. A base de una serie de técnicas en la que tú te vas distanciándote de ti mismo, de tus sentimientos, de técnicas de meditación, de atención plena, como es el mindfulness, el quinto paso del yoga, de relajación, de respiración, de distintas invocaciones que se van haciendo. Poco a poco son 8 pasos, ¿no? Con la idea de conseguir que el espíritu de la Kundalini, la serpiente, ya podemos imaginarnos quién es, pues vaya subiendo desde los primeros chakras, el primer chakra está en los genitales y va subiendo por la columna, hasta darte la iluminación, en que tú ya ves el mundo integrado dentro del universo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que quedas poseído. De hecho, en ese vídeo que le he mandado de los dioses de la nueva era, van a ver escenas en las que están practicando el yoga y de pronto entran en trance. La gente están poseídos y entran en trance. Y es una cosa terrible. Ver eso pues impacta muchísimo, ¿no? Ayer estuve en la presentación de un libro sobre Medjugorje, que es que me pidieron que fuera a presentarlo, y José María Zavala, que lo ha publicado su editorial. Se llama Objetivo Medjugorje, es de Pablo Rioja, y bueno, es un testimonio precioso, donde este señor, pues que no era una persona criada de una familia cristiana, pero que no había conectado con la fe, pues en Medjugorje se convierte y empieza a darse cuenta lo terrible que es el gran obstáculo que está teniendo la gente de su generación, que es un hombre de 40 años, 40 y pico, un hombre joven, pues son estas prácticas, que es la gran contaminación, que los lastran y les crean una aversión a lo religioso. En el ritual de exorcismo se dice que hay varios signos de que puede haber una posesión. Siempre el primero de todos es la aversión a lo religioso. O sea, la primera, no hace falta que una persona esté poseída, la primera manifestación de que hay una influencia de los diablos es la aversión a lo religioso. No hay manera de sentirse a gusto en la misa, tal, o sea, es otra historia, es una alternativa. Cuando yo estuve en Ecuador en el año 19, el obispo de Santo Domingo de los Colorados, que es una diócesis que está en la costa, y es un misionero, el obispo suizo, don Bertrand Vic, un hombre excelente. Les cuento una anécdota para que se hagan cargo de qué tipo de obispo es. Este obispo se quedaba fregando los platos de la cena para que la comunidad de monjas que atendía el obispado, donde me estaba alojando yo esos días, y otros sacerdotes de la diócesis, pues que el vicario general y tal, varios sacerdotes que habían venido para participar en ese curso que tuvimos de una semana sobre exorcística, pues para que pudieran asistir, porque por la mañana era con los sacerdotes y por la tarde era para monjas y las monjas de la diócesis y para los seglares. Había de 6 a 10 y media que ya venía a rescatarme el obispo y me sacaba de allí, que no había manera que esto, y porque luego al día siguiente a las 5 había que estar en pie, ¿no? Y para orar, para
adorar al Señor, para celebrar la Santa Misa con el señor obispo y tal. Bueno, entonces don Bertrán, pues él tenía mucho interés en ese curso, porque los colorados, los áchilas se llaman en su dialecto, es una tribu que es el origen del chamanismo. Entonces, cada vez que el obispo nombraba a un sacerdote para un pueblo, pues se presentaban allí al sacerdote recién llegado, 2 chamanes, le decía, usted no es bienvenido aquí. Y entonces empezaban a hacerle maleficios y como el sacerdote no supiera protegerse, estaba perdido. Había casos que eran tremendos. Y entonces, pues, sucedió que al cabo de un par de meses de haber estado allí dando el curso, vino por la zona y estuvo dándoles una charla un sacerdote de la diócesis de Madrid que tiene un grupo de Zen cristiano. Los obispos de la Conferencia Episcopal han publicado un documento recientemente, hace un par de años, hablando de que eso es incompatible, que no es posible. El Zen no puede ser cristiano y el cristiano no puede ser Zen. Porque el Zen es la teología del ombligo. Yo me miro a mí mismo. Mientras que la oración cristiana es el diálogo con Dios, es abrirse al Señor. Pero lo que quería relatarles era que un exorcista de Ecuador, no de la diócesis de Santo Domingo, sino de otra de las diócesis, que vino, no voy a decir el nombre, pero me dijo, padrecito, ha venido un colega suyo de Madrid y nos ha extrañado 2 cosas. Una, nunca mencionó a Dios en todas sus charlas, cosa que nos ha llamado poderosísimamente la atención. Segunda, nunca le vimos celebrar la Santa Misa, cosa que nos ha llamado mucho la atención que un sacerdote católico pues que no celebre la misa. Si es que son 2 mundos, son incompatibles, o una cosa u otra. No es posible, solo los ignorantes, solo los que no saben cuál es la realidad de la verdad de esas realidades, son los que piensan que, bueno, que puede haber un maridaje entre el budismo. No, pero si el budismo, ya digo, es la anulación del yo, mientras que Cristo ha venido para quitarnos todos los lastres y podamos potenciar y realizar el proyecto de Dios que tiene previsto para nosotros. De hecho, el cielo es la plenitud, no el nirvana, que es la anulación. Es que son 2 conceptos completamente antitéticos, completamente contradictorios, son incasables, no se pueden casar. ¿Qué más? Querido padre, tremendo lo que nos está comentando, la verdad que no queremos decir palabras con el padre Carlos, por eso está ahí, guardamos un par de segundos, pero dentro de las cosas que le querían preguntar, ¿cómo nos protegemos? Y usted en su libro que mostró al comienzo, ¿A dónde va esa iglesia?, que entiendo que habla de los sacramentos mal utilizados, mal llevados, pero ¿cómo nosotros los llevamos bien? Estos sacramentos que podemos tener, partiendo por el bautismo, ¿cierto? Que como somos niños, que algunos amigos me dicen, oye, yo mi hijo lo voy a bautizar cuando sea grande y que él decida. Y le digo, oye, cuando tu hijo se enferma, ¿tú le preguntáis si le dais o no remedio? Un poco esa sí, que le pregunte al niño si quiere tomar leche materna o quiere tomar un bistec o a ver qué es lo que le apetece, ¿no? O sea, que si es que es disparatado. Vamos a ver, en la Iglesia es impresionante la farmacopea que tenemos. San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios dice que nuestra lucha, y es muy bonito el comentario que hace Francisco en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Es uno de los documentos estrella del pontificado de Francisco, de estos de peso, que yo creo que lo redactó Luis Ladaria, el prefecto de la fe, porque es un documento de antropología cristiana y él es un especialista. Ladaria ha sido profesor, yo soy profesor de antropología cristiana también y conozco muy bien toda la doctrina, toda la enseñanza del cardenal Ladaria, ¿no? Entonces sí creo que es un documento redactado por él y es una preciosidad, es espectacular. Y el último capítulo, el 5º, dice, ojo,
que esta pelea no es contra lo mundano, contra los hombres, sino que es contra los demonios, contra las potestades del abismo. Y tenemos que protegernos. Y resulta que Cristo ha venido a darnos una armadura y unas protecciones impresionantes. Lo primero, como dice, es el bautismo. Además, cuando somos bautizados, antes de bautizarse la persona, se le exorciza, se hace el exorcismo menor, que es importantísimo, porque el bautismo va al espíritu, pero el exorcismo va al psicosoma, va al cuerpo. Toda influencia diabólica que pueda tener esa persona, se le pide a Dios que lo libere, ¿no? Y si hay una posesión mayor, pues se suelen manifestar. Esto era muy frecuente en la antigüedad, cuando se bautizaba a la gente de adulta, pues le hacían el exorcismo menor y ¡buah!, saltaba allí, y entonces pues lo iban exorcizando, y cuando ya estuviera liberado, entonces lo bautizaban, porque era conveniente para facilitarle las cosas. Tenemos el bautismo, la confirmación, que nos fortalece en el combate contra los poderes del mal. Luego el alimento de la Eucaristía, que es tremendo. En la medicina de la confesión. Una confesión es como 100 exorcismos. Una confesión bien hecha. Eso es potentísimo. Por eso yo siempre digo, la primera puerta del enemigo, la primera puerta es el pecado. Y lo primero que hay que ayudarle a la gente es a crecer espiritualmente, a recibir los sacramentos. Esto que decía la Virgen en Medjugorje, tan didácticamente, las 5 piedras que agarró David para luchar contra Goliat, que son la oración, sobre todo el rosario, el ayuno, el ayuno no solo el ayuno físico, que también, sino también el ayuno de otras muchas cosas, de caprichos, de excesos, de cosas, de desórdenes, de omisiones, etcétera, que cometemos habitualmente. Luego, la confesión, al menos mensual, dice la Virgen, y muchas veces pues más frecuente. Yo procuro confesarme todas las semanas, porque lo necesito, o sea que para estar en un combate pues hay que estar en condiciones. Luego la vida eucarística, y luego la palabra, el profundizar y conocer la palabra de Dios. Entonces, esto pues es muy clave. Eso es estos sacramentos, ¿no? Luego, hombre, por ejemplo, muchas veces me he encontrado en el ministerio exorcístico como cuando una persona que había recibido un amarre o lo que sea, al casarse con la persona con la que estaba conviviendo, se rompe el amarre, se rompe ese hechizo. O sea, los sacramentos son una potencia tremenda, ¿no?, para el combate contra el enemigo. Luego tenemos las oraciones, el Padre Nuestro, líbranos del maligno, las oraciones de alabanza. La alabanza no la soportan los demonios, es magnífica. La doxología mayor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. La doxología menor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es poderosísimo, pero no nos podemos imaginar cuánto. Los salmos de alabanza, que hay una serie, si quieren que les mande una lista de los salmos de alabanza, se la mando, pero que son potentísimos, ¿no?, en ese combate contra el enemigo, ¿no? O sea, sí, por los favor, salmos de alabanza. Sí, pues vamos a ver dónde tenemos esto. Padre, hay un arma que siempre escuchamos, que es poderosísima y que hemos escuchado también sobre el rosario. El rosario, que dentro de su experiencia en la parte de exorcismo, ¿ha podido escuchar cómo sufren estos demonios con el rosario? ¿Ha podido, digamos, bueno, que si lo he podido, que muchísimas veces estás haciendo un exorcismo, has acabado el ritual, el demonio no se ha ido, y digo, vamos a rezar el rosario. Bueno, que no lo soportan. No lo soportan. Lo que no has conseguido durante todo el ritual de exorcismo, mira que es potentísimo, ¿eh? El ritual de exorcismo es muy potente. Pues resulta que empiezas y vamos, ya cuando llegas al cuarto misterio, es que ya no. También una cosa que yo solía hacer mucho, que era el exorcismo mariano. Hay un exorcismo antiguo que es ir imprecando los demonios, te conjuro, por el poder de la Virgen Santísima, que hizo que no escuchó tu voz, sino la voz del ángel Gabriel, por la Virgen Santísima, que se olvidó de sí misma y fue a visitar a su prima.
por la Virgen Santísima, que en la oscuridad de la noche, de los tiempos, dio a la luz del mundo para vencerte, Satanás, por la Virgen Santísima. Bueno, y vas recordando la acción de la Virgen. Eso es una cosa, o sea, la contemplación de la vida de la Virgen, pues es impresionante. El Vía Crucis, la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos esos recuerdos. Luego, como decía usted, los sacramentales. Los sacramentales nos ayudan muchísimo. La sal y el aceite nos protegen, perdón, la sal y el agua exorcizadas nos protegen de los ataques del maligno. Y el aceite nos sanan de las consecuencias de esos ataques. El incienso exorcizado es potentísimo para bendecir una casa. El incienso se mete donde no llega el agua y no llega la sal. Entonces es muy útil utilizar el incienso exorcizado. Exorcizarlo, uno mira en internet y el que no sepa que me pregunte y le mando la fórmula para hacerlo. Entonces el exorcismo de eso, o sea, los alimentos, exorcizarlos muchas veces cuando una persona, para que vayan reventando a los demonios en el cuerpo de esa persona, ¿no? Porque lo que coma esté exorcizado. Es que imagínense el sufrimiento de los demonios cuando una persona bebe agua exorcizada y come alimentos que están exorcizados, ¿no? O sea, hay la cruz de San Benito, las medallas que nos protegen. Tenemos todo un potencial, un arsenal para el combate contra el enemigo, que no tenemos que tener ningún miedo. Lo que tenemos que tener miedo es apartarnos de Dios, que eso es a lo que se llama en la Biblia, sobre todo el libro de los Proverbios, de sabiduría, de Eclesiástico, el santo temor de Dios, que es el comienzo de la sabiduría. El temer, apartarse de Dios. Oiga, si te apartas de Dios, te dan por todos lados. ¿Claro? Qué tremendo, padre, lo que nos comenta, lo que nos comenta. La verdad que nos sirve mucho cada entrevista que usted hace. Y la gente está comentando, están preguntando muchas cosas, así que le agradecemos a la gente. Y, por ejemplo, hay una pregunta: ¿los laicos pueden exorcizar? Y también dentro de... A ver, todo laico, todo fiel bautizado tiene el sacerdocio bautismal, que le habilita para pedir a Dios la sanación y la liberación de cualquier persona, interceder. Lo que no puede es hacer oraciones imperativas, o sea, mucho ojo a estas oraciones que circulan por internet. Yo ato con el poder de la sangre de Jesús, yo desato, yo... No, un momento, eso lo puede decir un diácono, un presbítero y un obispo. Pero el laico no puede hacer oraciones imperativas. Está así indicado en la carta del 29 de septiembre de 1985 de la Congregación para la Doctrina de la Fe a todos los obispos del mundo, donde se dice que se han enterado de que en reuniones de la renovación carismática, de tal, pues que todo el mundo impera a los demonios, que todo el mundo hace de todo. No, un momento. Eso es una misión sacerdotal, igual que imponer manos. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un gesto de autoridad que solo tienen los padres sobre sus hijos, por ley natural, y los ministros ordenados respecto del resto del pueblo de Dios. Entonces, las manitas para arriba, le digo siempre a la gente, no para abajo. Imponer manos el cura, el diácono, pero no el laico. Otra cosa es que haya un laico que tiene un carisma específico acreditado de sanación, por ejemplo, o de liberación. Claro. Santa Catalina de Siena, Santa Hildegarda de Bingen, tenían carisma de liberación. Santa Juana de Arco tenía unos carismas de liberación impresionantes, pero eso son excepciones. Lo normal no. ¿Por qué si no? ¿Por qué la Iglesia lo prohíbe? Porque no quiere que pase lo que pasó en Hechos de los Apóstoles 19:11. Pablo en Éfeso, que los 7 hijos de Esteban que iban exorcizando, judíos, le dijeron, vieron que con un pañuelo que había tocado a Pablo, los demonios se iban, y dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, os ordenamos que os vayáis de esta persona. Y dijo el demonio, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, su profeta,
¿pero vosotros quiénes sois? Se arrojó sobre ellos, los demonios, se arrojaron, los desnudaron a los 7 y los apalearon. Y se sembró un terror entre los cristianos recién conversos de Éfeso, que trajeron todos sus libros de brujerías que no los habían roto. Los trajeron, hicieron una pila, los quemaron, y ¿sabe cuánto valían ese montón de pergaminos de brujería cuando se quemaron? 30.000 siclos de plata. El siclo era el jornal de un jornalero de un día. O sea, 30.000 siclos es un dineral. Y no les importó quemarlo. Igual que la gente me dice, hombre, es que tengo un elefantito con la trompa para arriba, que es de marfil, y no sé qué, pues mira, vas a perder $4, déjate de pamplinas y déjate de tal. Es que tengo unas esmeraldas, que una mano de Fátima, mira, quítate eso corriendo, y si tienes que tirar la esmeralda, pues tiras la esmeralda, deshaces aquello, y ya está. Es que tengo no sé qué que es de oro, pues lo fundes, lo mandas a fundir, se vende, fundido, no lo regalas a nadie, ¿no? Si se lo regalo a alguien, sepa que le vas a pasar el marrón a otra persona. Hombre, lo que es malo para ti es malo para cualquiera. Claro. Claro. O sea que, Padre, qué lindo bueno, lo que es la nos hora. comentó. Padre, yo había escuchado eso de la imposición de manos de los padres hacia los hijos, y se lo escuché a usted en otro video por YouTube, Sí, sí. y desde ese momento yo procuro en la noche ir a bendecir a mis hijos, porque siento que estoy con el poder que me da Muy Dios bien, claro que por sí, ser padre, claro que sí. y la verdad que es muy lindo que lo que usted nos acaba de comentar. Sí, sí. Padre Carlos, última pregunta para el padre Javier antes que se nos vaya. Como Sí, última pregunta, que nos dé la bendición el padre Carlos, que ya es la hora. usted sabe, padre, que lo esquujamos hasta que más no podamos. Oiga, una de las cosas que más impresionan a los televidentes es que usted fue exorcista, y esos comentarios que hace, la verdad es que la gente muchas veces no cree en esto, Claro. cree que esto es un tema mental de alguien que le pasó. No Sí, sé sí. si voy a contar una pequeña historia de algún exorcismo que le haya llamado la atención, dentro de los 15.000 que usted hizo. ¿Cuál fue Sí, sí. de los que más le llamó la atención? Es que eso llama la atención todos, porque, hombre, hay algunos más aparatosos que otros, pero yo siempre le decía a los sacerdotes, porque el problema es que en el seminario no nos han hablado de esto, en muchos seminarios, No. hasta el punto de negar la existencia del demonio. Entonces, yo les decía, cuando algún sacerdote me decía, pero si eso es psicológico, digo, mira, si eres coherente, vienes, lo ves y luego tú decides. Pero lo ves y luego hablas. Pero eso sí, tienes que venir confesado, porque si no te va a dar pal pelo. Entonces, siempre les decía eso. Y todos los que han venido nunca más han vuelto a poner en duda, porque es que, fíjese, ayer, en la presentación de este libro que les he dicho sobre Medjugorje, la esposa del periodista es una médico que está en un hospital. Y entonces, cuando llegaron a Medjugorje y se encontraron con 3 poseídos que empezaron a rugir, que tenía mucho interés por conocer eso, le tocó a su mujer y le dijo ella, sí, ya lo he oído. Estos gritos no son como los de mis pacientes en el psiquiátrico. Ella estaba acostumbrada a escuchar gritos y cosas en el psiquiátrico, y dice, esto no tiene nada que ver. Esto es otro mundo. O sea, cuando un demonio ruge un demonio, no es un ser humano que está loco. Entonces, pues, o sea que si alguien tiene problema, pues que desde luego es muy ignorante, porque y sobre todo no tiene ninguna fe, porque en el Evangelio no se habla de otra cosa. Mire, Cristo hizo 3 cosas: anunciar el perdón de los pecados, sanar y liberar. Nada más. Y a sus apóstoles los mandó en 2 misiones, una de 12 y otra de 72. Y les dijo, anunciar el perdón, sanar y liberar. Nada más. Y cuando se va a los cielos les vuelve a repetir el encargo. Los que crean sanarán y expulsarán demonios en mi nombre. Y la Iglesia ahora lo hacemos
Pues mayoritariamente no, y por eso así nos va. Siempre que hablan de nueva evangelización, yo siempre digo, ojo, nueva evangelización, pero que sea evangélica. Que siga el plan pastoral de Jesucristo. Dice, ¿qué plan pastoral es ese? Digo, ¿pues qué plan pastoral va a ser? Anunciar el perdón de los pecados, sentarnos en el confesionario, que no nos sentamos en el confesionario, sanar, imponer las manos a los enfermos afectivos y los enfermos físicos y liberar, expulsar demonios y liberar a los atribulados por los espíritus inmundos, en lugar de reírnos de ellos, reírnos de su dolor y mandarlos al psicópata, al psiquiatra, quiero decir, pues, hombre, que eso no puede ser plan pastoral de Jesucristo. Cuando la Iglesia vuelva a evangelizar, como lo hacía Jesucristo, otro gallo nos cantará, claro. Ahora no somos creíbles. Si la gente, ¿por qué creía? Pues lo dicen los Hechos de los Apóstoles. El diácono Felipe iba haciendo esto y entonces la gente venía porque veía cómo sanaba y cómo expulsaba a los demonios. Si tú no lo haces, pues no tienes ninguna credibilidad. Me dijo, estando dando un curso a sacerdotes de las Generalitats catalanas, la catalana, la balear y la valenciana en Badalona, pues hicimos un break y entonces uno de los presentes me dijo, padre, para que descanse la garganta, voy a dar un testimonio de lo que me pasó en el Amazonas. Le habían mandado una misión y allí no venía nadie. Estaba aburridísimo. Y entonces le dijo, Señor, ¿tú para qué me has mandado aquí? Esto habrá que despertar esta misión, haz algo, haz aunque sea un milagro. Bueno, al día siguiente aparece una señora con un niño muriéndose. Él le impone las manos y le dijo, ¿quiere que lo bautice? Y lo bautizó. A la semana siguiente aparecieron 300 madres con sus niños a que los curara, porque el niño que estaba muriendo se había curado instantáneamente. Claro, si es que es lo que tiene, si es lo que... Esto, yo me acuerdo, estando de vacaciones en Isla Cristina, un pueblo de Huelva, pues el día de la patrona, es un pueblo pesquero, el día de la patrona, que es la Virgen del Carmen, como es natural, pues estaba todo el pueblo, todo el ayuntamiento, todo el mundo celebrando la fiesta de la patrona, y había una señora muy enferma que no había tenido, se le había ocurrido venir a cantarle a la Virgen, y estaba en el coro. Todo el calor, en el mes de julio, horroroso aquí en Huelva, todo el calor subiendo, y entonces le dio un soponcio justo al acabar, cuando estaba acabando la misa. Entonces yo me desvestí, fui a la ambulancia, le pedí al médico que si no le importaba que le rezara, que era una mujer de iglesia. El médico dijo, sí, pero dése prisa porque la estamos perdiendo y nos vamos. Y entonces, pues le impuse las manos, oré brevísimamente, di las gracias y me seguí. A los 3 días me dice el párroco, Javier, tenemos que hablar. Digo, a ver qué habremos hecho. Y me dice, ¿qué pasó el otro día en la ambulancia? Y le digo, pues, ¿a qué te refieres? Y dice, sí, que esta mañana ha venido el médico de la ambulancia, entra por el despacho y dice, ese cura lo quiero yo en mis urgencias. Que quería que el sacerdote ese que había sanado a aquella persona estuviera en sus urgencias. Digo, no, que está de vacaciones, ya le explico y tal. Y claro, hablando con el sacerdote, que ahora es exorcista, es vicario general y además aprendió el ministerio exorcístico. Pues claro, hablando con él, dice, es que de esto no nos han hablado nunca. Pero chiquillo, que tienes en tus manos ese poder. Da gratis lo que gratis has recibido. Y vaya que se empezó a darlo. Ya te digo que ahora fue nombrado exorcista y es en este momento es vicario general. O sea que, a ver, que es que el que no cree en esto, pues es que tiene mucha ignorancia, porque eso es lo que hacía Jesucristo. Y además hoy día que es que hay tanta necesidad que es tan ostensible que vamos, que te lo encuentras en una adoración eucarística, te lo encuentras, que vayan a Medjugorje, que allí suelen saltar, allí no se pueden esconder los demonios, pues hay una presencia de la Virgen muy grande y entonces saltan. Y de pronto un tío que no sabía que estaba poseído, ¡guau!, se manifiestan sus demonios, pues desenmascara a la Virgen, ¿no? O sea que, bueno, yo me tengo que ir. Vamos a pedirle su bendición. Al Padre. Ya, vamos a rezarle a la Virgen entonces.
agradecer este momento de formación y de su buena voluntad, que el Señor le retribuya su tiempo compartido con nosotros. Dicen en Meyugore que el único lugar donde el demonio no puede entrar es el corazón de la Virgen. Así que nos vamos a refugiar en él, en su inmaculado corazón de madre, y pedirle a ella que nos guarde de todo mal, como siempre decimos en el Padre Nuestro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor nos bendiga, nos proteja, nos guarde de todo mal, nos avive la esperanza en este tiempo del Adviento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Oiga, padre, muchas gracias por su tiempo y me tengo que confesar con usted porque dije que era jubilado, así que con todo lo que contó, hace más trabajo que todos nosotros juntos. Jubilado, ya. Bueno, que Dios nos bendiga. Y muchas gracias, estamos en contacto. Feliz Adviento. Feliz Adviento. Gracias. Bendiciones, padre, muchas gracias. Nosotros nos quedamos aquí con el padre Carlos para hacer un breve comentario de esta tremenda entrevista que Dios nos regaló con el padre Javier. La verdad que padre Carlos siempre son temas muy novedosos, temas antiguos. Como acaba de decir el padre Javier, que todos tenemos la posibilidad de rezar y de pedir que el demonio o que los demonios se vayan, ¿cierto? Pero me gustó mucho cuando nosotros los papás podemos bendecir a nuestros hijos, y también cuando el sacerdote nos da una bendición especial. Esa parte me encantó. De hoy día le podemos pedir a nuestros sacerdotes, los consagrados que tenemos cerca, que nos den una bendición, que nos den una sanación. Padre, usted, yo sé que ha estado cercano a estos temas de sanación. ¿Cómo ve este comentario que hoy día nos hace el padre Javier frente a este poder que tienen ustedes, los sacerdotes, frente a todo este mal que hoy día está en el mundo? Bueno, es tan bonito poder compartir estas bendiciones con ustedes. Realmente uno siente en la misa especialmente que como el Espíritu Santo desciende. Nosotros los sacerdotes, humildemente lo digo, tenemos la gracia de estado de poder decir las palabras que justo la gente va a necesitar en el momento de la homilía. Por eso que la Iglesia recalca que la prédica siempre la tiene que hacer un ministro consagrado. Y también el tema de las confesiones, cuando uno también ayuda a sanar. Uno no es el que sana, sino el Espíritu Santo. Por eso que tan interesante para nosotros recibir de la fuente de Jesucristo esta bendición y esta gracia también de encontrarnos con el Señor. Hoy día me tocó celebrar en la mañana, Cristian también estuvo presente en las adoratrices, y uno ve a estas hermanas tan felices, tan contentas. ¿Y por qué? Porque beben de la fuente de la felicidad que es Jesucristo. Y yo me meditaba, cuando la gente se ve feliz, no es feliz de verdad, porque la verdadera fuente es el Señor, ¿cierto? Y es una pseudo, una cuasi felicidad que, no sé, que te ganaste un viaje, que vas a salir de vacaciones. Si no está Jesús presente en la vida de un cristiano, no es verdadera felicidad, ¿cierto? Es más o menos, como decimos nosotros. Por eso que las monjitas viven de Jesús, por eso son felices de verdad, ¿cierto? Y ellas adoradoras, ¿cierto? Adoran a Cristo en espíritu y en verdad. Por eso que para nosotros también bebamos de la fuente. El Padre no se cansaba de hablar de la misa, de la oración, de la Biblia, del rosario, del ayuno, de las prácticas sacramentales y de todo un conjunto de cosas, un bagaje de elementos y herramientas que podemos utilizar también para contribuir al combate del bien sobre el mal. Yo quisiera rescatar, padre, algo que dijo el padre Javier que me caló hondo. Dijo, una confesión bien hecha es mejor que 100 exorcismos. Y por Dios que tenemos de capa caída el sacramento de la confesión. Es un sacramento y no lo utilizamos. Invito a todos los que están escuchando y acudan a la confesión.
no es decirle los pecados a una persona, a un cura, es decirle los pecados al Señor, que a través del sacerdote nos va a escuchar, nos va a dar la absolución y nos va a perdonar. Y nos va a limpiar de todos los pecados que hacemos. No somos perfectos, nos equivocamos, todos los días nos equivocamos. De omisión, de acción. Oye, ¿qué tiene de malo pedir perdón al Señor? Que el Señor te limpie de eso y te vaya mejorando y haciendo una mejor persona cada vez. Me encantó esta entrevista, padre Carlos. Gracias a Dios por permitirnos este contacto con el padre Javier. Gracias a todos los que nos escribieron hoy día, a todos los que se conectaron. Muchas gracias y esperamos poder ir mejorando la parte técnica de esta entrevista, que la hacemos con mucho cariño. Y bueno, ya nos conectaremos el próximo mes. Estamos debiendo ahí una entrevista a un sacerdote exorcista, que la vamos a hacer, que es el sacerdote chileno, así que esperemos que la próxima entrevista sea con él y ahí podamos ahondar en esto, en este lindo sacramento que es, por un lado, la confesión, pero también el exorcismo en sí, o sea, una herramienta que la tenemos a disposición y que muy poco la usamos. Cristian, la gente está preguntando dónde van a quedar los enlaces que el padre citó. Citó libros, citó enlaces. Entonces, ojalá que tú puedas ahora decirle a nuestros hermanos dónde van a quedar alojados. Sin ningún problema, van a quedar alojados en la página www.youtube.com/la-gran-misionera. La colocamos ahí en el chat para que ya desde la tarde puedan acceder a todos estos videos que el padre comentó. Hay acceso a unos libros también. Así que van a estar ahí para que todos tengan acceso, porque esa es la idea de este canal que hemos creado. La gran misionera no somos nosotros, es ella, es nuestra querida Virgen María, la que nos ha ayudado, la que nos permite ir descubriendo todas estas cosas, ir aprendiendo e ir mejorando nuestra fe. Finalmente, ese es el objetivo de lo que estamos haciendo, que todos podamos tener cada vez una mejor fe y estemos también protegidos de muchas cosas que nos afectan y que por desconocimiento no sabíamos y que por desconocimiento a veces caíamos en cosas como el esoterismo y que finalmente eso nos puede perjudicar en forma grave. Así que nada más que agradecer, querido padre Carlos, por el tiempo, por su casa, porque aquí estamos en la casa del padre Carlos, que es la parroquia Madre del Pueblo de Dios, por permitirnos hacer esta buena entrevista en el día de hoy. Sí, entonces en el Facebook acabo de publicar donde está el enlace, la gran misionera que decía Cristian, donde a la tarde van a publicar los enlaces. Querido hermano, estamos en la hora de almorzar, yo creo. Sí, está sonando las tripas. Que terminemos esta entrevista y agradecer a Dios. Alabado sea Jesucristo por habernos dado esta oportunidad de encontrarnos. Que Dios los bendiga, hermano, y que tengan un bendecido Adviento que ya mañana comenzará, si Dios quiere. Muchas gracias y nos vemos a través del canal, seguimos comentando y va a salir próximamente la nueva entrevista. Un abrazo a todos, bendiciones. Adiós.